Muy buenos días, Panamá. Hoy es lunes 28 de agosto. Usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Bueno, un día en que la noticia va a ser el inicio del debate del contrato minero. ¿Cuánto hay de verdad y de mentira en todo lo que se está diciendo? De eso vamos a hablar hoy. ¿Cómo está afectando lo que está ocurriendo en el canal o cómo está beneficiando al sector portuario panameño? Vamos a hablar también de ese tema. Un día en el que, en el mundo, el caso Rubiales, presidente separado de la Federación Española de Fútbol, que bueno, su madre está en huelga de hambre. Él dice que el piquito ese que se dio en el podio fue consensuado. Así que, bueno, entra de nuevo ese gran debate de los derechos de la mujer, el acoso y tantas otras cosas más. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Bienvenido usted de vuelta a casa. A su casa. Exacto. Queremos saludar a nuestro amigo Dustin Guerra, que hizo un extraordinario trabajo con Muchas gracias. Reemplazarlo a usted, un gran periodista que tuvimos el placer y el privilegio de compartir pantallas con él aquí, Fernando. Así que le reitero que usted siempre hace falta, pero había un cuarto bate. Un buen sustituto. Saludos a don Dustin. Oiga, algunas cosas importantes están pasando en el mundo. Muchas cosas importantes que usted debe dominar. Recuerde que estos son los últimos 4 días del mes de agosto. Desde el lunes hasta el jueves, que es 31, es este mes. Y de ahí entramos a septiembre, el mes que desde el 1 de septiembre al 30 de septiembre, porque este mes de septiembre siempre ha tenido 30 días, se deberán definir el conjunto de alianzas en una forma, para mí, prematura. Porque de ahí a las elecciones, el proceso arranca en febrero del próximo año. Una camisa de fuerza yo todavía no entiendo la lógica de todo esto. De manera que vamos a tener días movidos, algunos más intentando los medios de definir el calendario electoral y dominar las noticias, dominar la agenda noticiosa, más allá de las realidades políticas. Las alianzas se dan cuando se dan. Y recuerde siempre, todas las alianzas son circunstanciales, todas. La unidad per sí, como filosóficamente circunstancial, y se da sobre cosas muy específicas. Ese es el conjunto de cosas que nosotros debemos ir pensando de cara a las elecciones del 24. ¿Qué son las cosas que debemos impulsar en materia de? Porque este es un mundo complejo. Y voy a partir por una elección aquí para que usted vea la complejidad de ella y después me voy a trasladar junto a Fernando hacia el BRICS. Porque allá también, en el mundo en general, hay muchas noticias falsas. Así como el expresidente Trump falsamente argumenta que Panamá, el canal de Panamá está manejado por los chinos. Y aquí hay panameños que se montan en esa línea colonialista. Que es una locura lo que dijo el presidente. Eso no es cierto. Totalmente falso lo que dijo el señor Trump con respecto a Panamá. Pero bueno, ahora le hablo sobre eso también. Pero quiero arrancar con Guatemala. Al día de hoy, la señora candidata Sandra Torres no reconoce su derrota. Y no es que fue una derrota por medio punto, no. Son más de 875,000 votos. 11% 21% de diferencia en la votación, y ella dice que hubo fraude. Todas las actas que se han hecho hasta ahora, que ya están terminadas, ninguna demuestra que hay fraude, señora Torres, ninguna. La OEA certifica que las elecciones se llevaron a cabo en medio de una tensión, pero que las cifras son las que son. ¿Qué es lo que está pretendiendo la señora Torres? Pescar en río revuelto. Recuérdese de este señor, el juez, el fiscal. El fiscal. El fiscal Rafael no se olvide, Curuchichi. Qué nombre más raro, ¿eh? Curuchichi. Que su función es tratar de desbancar al partido Semilla y llevar a juicio al presidente electo, sin duda alguna, Bernardo Arévalo, que además recibió una medida cautelar a favor de él de la organización de la OE, de la Organización
de Estados americanos porque ha habido intentos de asesinarlo. 5 fiscales se reunieron con Arévalo la noche después de las elecciones para decirle que lo iban a matar. Anda a meterle miedo, ¿ah? A él y a su vicepresidenta Karen Herrera. Él le dijo que, bueno, estaba dispuesto a ir a la guerra. Además de eso, quieren inhabilitar el partido Semilla para después de ahí hacer un antejuicio. Y este fiscal, que es la mano derecha del poder oligárquico y de las intenciones de Yemadai, que ahora dice que lo invitó, que él no está detrás de eso, pero él es el poder detrás de todas estas cosas. Él es el poder visible. ¿Por qué le hablo de eso? Porque la crisis de la democracia, con la politización de la justicia en el proceso electoral, Fernando, no es que no. Esto vino en medio del proceso en elecciones. Él quería suspender un partido, cosas que no podía hacer constitucionalmente. Entonces le estamos dando seguimiento a esto porque todo parece indicar que ellos tienen 2 caminos. El camino A de inhabilitar, cerrar el partido y por el mismo camino llevarse al señor Arévalo y entonces darle el triunfo al segundo. ¿Quién es el segundo? Sandra Torres. La señora Torres, que se ha casado con la oligarquía. Una de las promotoras del foro de San Pablo. De San Pablo. Ella, como ese discreto encanto de la burguesía que hablaba Buñuel, no le cuesta nada pasar un extremo al otro. Sí. De la derecha a la izquierda, ella le da igual. Entonces, esta situación de Guatemala le estamos dando seguimiento por el peso que tiene en esto. Y se le une al problema de El Salvador, Fernando, usted que le ha dado seguimiento a esto. Resulta que en esta era del señor Bukele, que goza de una gran popularidad, medida por ello, por su mejor encuesta, de 90%, mire usted, es más popular que el Papa, dice él. De los 70.000 detenidos, liberó 7.000, es decir, casi el 10% de la población que él mandó a detener. Dice él que no tiene nada que ver con las maras. Ahora usted se pone a pensar si fueran sus hijos los que estuvieran dentro de esos 7.000. Porque además los organismos internacionales calculan que son más de 20.000 los que han sido detenidos ilegalmente por el señor Bukele. Y aquellos que promueven el bukelismo o el manejo de la inseguridad con esta política de policía de garrote. Sí, estas son cosas que funcionan en corto plazo, pero no funcionan para una sociedad en el largo plazo, porque los abusos del poder producen una corrupción absoluta en el mismo poder democrático que lo genera. Y usted lo va a ver. Ya aquí le estoy hablando de 7.000 que sueltan y sin ninguna remuneración de nada, sin contar con los escenas que han muerto, asesinados vulgarmente por el régimen del señor Bukele. Así que usted tenga cuidado cuando habla de que sí queremos un Bukele. Bueno, los médicos están diciendo que viven con terror porque cualquier crítica que haga los votan. Sí. No, sí. Es que esto que está haciendo Bukele es un estado de dictadura. Bien. Pero yo quería hablarle un poco, porque los medios de comunicación le han dado una cobertura muy sesgada para mí y para la información de lo que pasó en Sudáfrica, en Johannesburgo, con el BRICS. En primer lugar, sumar el peso específico primero del BRICS, hablo del BRICS sin los miembros adicionales, con la población de 41% y de su peso en el Producto Interno Bruto, sin calcular, por ejemplo, en Rusia, ese Producto Interno Bruto, quién lo genera y quién se queda con la riqueza ahí. Ahí hay una oligarquía que controla la generación de riqueza y que es codueña del principal producto y único producto de exportación real de Rusia, que es el petróleo y el gas. Con las privatizaciones ellos se hicieron multimillonarios alrededor de Putin. Entonces cuando usted ve el PIB, suma todo y si hay $1 millón y somos 2, al que tiene el millón le toca $1 millón y a mí me toca nada. Ahora, si lo dividimos entre 2, ambos tenemos medio millón. Medio millón. ¿Se da cuenta? Por eso es que estos indicadores hay que medirlos con cuidado siempre.
y hay que utilizar los cruzados. Entonces, en el BRICS, observe lo que pasa. Cuando usted estudia país por país del actual BRICS, vamos a partir por el país anfitrión, Fernando, Sudáfrica. Sudáfrica es sin duda alguna un país importantísimo en África. Pero el desarrollo de Sudáfrica en el peso del mundo es muy bajo. Es por su importancia. Es más, de hecho, fue el último país que entró al BRICS. Sí, que la S del final es el... Sí, por eso es el último BRICS. Entonces, Sudáfrica, además un país pobre, uno de los países donde el SIDA, por ejemplo, ha golpeado duramente. En todo el continente. En todo, pero con Sudáfrica, y donde la última generación de dirigentes del partido del Congreso ha sido altamente cuestionada, incluido el actual presidente. Bien. Entonces usted va a los dos gigantes de verdad. Los dos gigantes de verdad del área asiática. La República Popular China y la India. La República Popular China, que hizo un esfuerzo gigantesco, digno de admiración en los 40 años. Un crecimiento sostenido, importante, durante un periodo sostenido largo, que logró sacar de la pobreza extrema a centenares de millones de chinos, sin duda alguna, y se convirtió... Ese es el proceso de dar ese salto social más grande de la historia. De la historia. 400 millones de personas salieron en 20 años de la pobreza. Y constituye uno de los éxitos más grandes de la humanidad. Sí. Ya está considerado. Pero en este momento, en China se ha pegado un frenazo de esos cachimbones. ¿Usted alguna vez ha frenado? Cuando frena así, la fuerza de inercia lo tira hacia adelante. Hacia adelante. Por eso que a los que van adelante y a los que van atrás, el cinturón de seguridad es para eso. Cuando usted frena así, no se vaya por la fuerza de inercia a estrellar contra el parabrisas. Entonces China ha tenido un frenazo por la pandemia, por el manejo de la pandemia y porque los motores de la economía se han enfriado repentinamente. Construcción, el descalabro que hay en los bienes y raíces, ha provocado una deflación, una caída de los precios, porque además hay una crisis financiera en donde mucha de la clase media que surgió de esta revolución, podemos llamarla así, porque fueron cambios sostenibles en el tiempo de esta revolución de desarrollo económico, perdieron sus ingresos con los bancos. Entonces hay una contracción del gasto. La demanda cae y la producción y la exportación cae. Entonces este manejo ha puesto a China en un problema más de interés geopolítico en Sudáfrica. Lo que pasó en Sudáfrica tiene más características de una política de geopolítica dirigida a presentar ante Occidente y los Estados Unidos y Canadá y algunos países del sudeste asiático un crecimiento que lo vamos a ver los próximos días porque ustedes ya se van para sus casas, cada uno va a atender los problemas que tiene. Pero lo más central de esto es cuando usted estudia a los nuevos países que admitieron. Se los leo. Ahí está metido como nuevo país Argentina. Argentina. Entonces usted pregunta, ¿qué puede aportar Argentina en medio de la crisis que vive? Vino y carne, hombre. Está Argentina, está Egipto, con una élite militar que se apropia de la riqueza del país. Etiopía, país agrícola. Muy agrícola. Entonces vienen aquí los verdaderos. Irán, un país exportador de petróleo y de terroristas. Eso es lo que es. Sí. Y usted viene ahora a los países que importa. Irán porque produce petróleo, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Estos países, usted se fija en el trabajo que la República Popular China ha venido haciendo para garantizarse el suministro de energía. Ahí usted entiende que a China le interesa esto, le interesa que estos tres países, la importancia de este acuerdo radica más en estos tres países. Porque fíjese el efecto del gobierno de Fernández al querer adherirse al BRICS.
¿Cómo reaccionó la sociedad argentina ante una decisión de Fernández de querer jugar en un escenario en donde lo que la dice la lógica es que él tiene que jugar en el escenario donde los países de él son, donde su economía es correspondiente con las economías. La economía argentina es más correspondiente con Europa y los Estados Unidos por los niveles de consumo. Sí. Y claro, un momento con China. Pero la situación de Argentina, ¿cómo reaccionó? Bueno, Javier Milei, candidato que marca de primero en las encuestas, bueno, todas las encuestas que yo tengo, no confío en ellas, pero las que tengo disponibles, marca un ascenso del 30 al 38% de Milei, que podría, si se empeora la crisis, se va a empeorar, pasar por el 40% y ganar en primera vuelta. Poco probable, pero existe una posibilidad. Y la segunda candidata, en algunas listas, o de tercera, cuando depende de la encuesta que usted consulte, el segundo lugar estaría peleado entre Massa, del Partido Peronista, y la señora Patricia Bullrich, del macrismo, para darle un nombre, para que usted la recuerde. Ella marca en algunas encuestas de segunda y en algunas encuestas de tercera. Ambos líderes de la oposición, tanto Milei como ella, dicen que tan pronto lleguen al poder, esos acuerdos los mandarán a freír espárragos. No lo aceptarán. Porque dice Milei, que va adelante, y dice la señora Bull, que ellas juegan a la democracia occidental y son aliados estratégicos de los Estados Unidos y Canadá. Esto ha polarizado las elecciones y tiende a restarle votos, a dejar al señor Massa en la base del partido, que es entre 28 y 30%, peronista. Y podría quedar de tercero. Mire el efecto inmediato. Más del 60% del electorado. ¿Y qué es lo que pide Argentina? La dolarización de la economía. Los trabajadores están pidiendo que le paguen en dólares y no en pesos. Para cualquiera de los mecanismos que hay, Argentina va a pasar por un duro proceso de estabilización financiera. Esa es la realidad. Los otros países insisten en que el mercado de venta de combustible, como es de Arabia Saudita y de los Emiratos Árabes, quiere que se sigan manejando en dólares. Y entonces aquí viene una discusión. Y Brasil, Lula, con una posición más moderada, si se quiere, piensa que el problema de las monedas no está en discusión, mientras la República Popular China, el criterio que utiliza es sí a la negociación, sí al manejo de una sociedad sin conflictos, pero el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Es decir, Rusia es antiimperialista. Imagínense usted, Rusia es antiimperialista. Rusia es imperialista. Es imperialista, pero... Y China se ha dejado arrastrar por esa política exterior y entonces está en un papel endeble. Y eso le da paso al señor Trump a las acusaciones que hace con la República y a la derecha norteamericana, que se ha radicalizado. Yo creo que ustedes miren el fenómeno de Estados Unidos, no como el fenómeno Trump. Si usted oye a los 8 candidatos, se dará cuenta que hay una línea de derechización de la política exterior y de la política interna de los Estados Unidos. Por eso usted ve al gobernador de Texas haciendo esta locura de poner estos barriles con alambres, que es lo más monstruoso que usted se puede imaginar. Bueno, ese país está en medio de esa situación. En el marco de esto que le estoy planteando, entonces va a pasar tiempo. Igual que pasa en América Latina, cuando nosotros hacemos esfuerzos de integración, ¿con qué nos encontramos? Con una Argentina que puede pasar a la derecha, con la mayor probabilidad. Con un Ecuador que, usted se acuerda de Daniel Noboa, no marcaba ninguna encuesta de nada. Hoy, Daniel Noboa, que marcó de segundo con respecto a la ventaja que le sacó Luisa González del correísmo, Luisa González se ha parado en el techo del 34%. Y Daniel, con un discurso más integracionista, cuando le preguntaron a Daniel Noboa, un muchacho de 36 años, Fernando. Bueno, hijo de un... Ahora, un hombre, un magnate, pero un joven, todavía con experiencia
delimitadas en términos Sí. políticos. Luisa fue ministra, fue miembro del Congreso, y entiendo que el joven también. Pues su padre Fido fue varias veces candidato a presidente. Sí, sí, él viene de una familia política, Política. sin duda. Pero De Guayaquil. su discurso, yo quiero que ustedes lo escuchen, el de Daniel, un discurso moderado. Le preguntaron, ¿usted está en contra del correísmo? La respuesta de él, yo no soy un candidato en contra de nada, yo estoy a favor de el desarrollo, comienza a dar su programa. En una forma inteligente, con una impronta no vista, que no se había visto en las encuestas, porque las encuestas arrastraron la confrontación entre el correísmo y el señor asesinado. Villavicencio. Fernando Villavicencio. Y resulta que a pesar de que quedaron de tercero, el señor Novoa quedó de segundo con 24%. Se lo llevó por los postes, lo mismo que pasó en Guatemala. ¿Qué lo quiero plantear con esto? Que ahí hay una posibilidad que esta derecha moderada asuma el poder. Y entonces, al terminar el año y medio que le faltan, 2 años. no, a comenzar. No, digo que terminar este periodo. Pero, las elecciones son en 2 pero años. asumiré este año, Este año, sí. el gobierno en un momento en que estos debates internacionales están dando, por eso le digo que sean muy pragmáticos al evaluar esto y no nos llevemos por la cantidad de noticias que se generan, números y no. La dinámica política global está condicionada por factores objetivos. La voluntad no hace la historia. Esta situación de Argentina, de Guatemala, de Ecuador y ahora en Venezuela, en donde el gobierno Fernando de Maduro designa una comisión electoral, que da vergüenza decirlo, Sí. pero más vergüenza le debiera dar a él, que designa gente sin la experiencia para manejar un proceso, pero con la lealtad al madurismo. Y los hombres que entre ellos designan desde ya quién puede correr en la oposición y quién no. ¿En qué democracia pasa esto, Fernando? En ninguna. Entonces este caballero, dándose cuenta del auge y de la esperanza que hemos hecho el movimiento anti-Maduro, quiere frenarlo. Y para ello requiere la lealtad, no el conocimiento de gente que responda al gobierno. Y Maduro salió a decir que esto era, hay que sentirse orgulloso, señor Maduro, solo usted podía decir eso. Y viene una confrontación seria, igual que pasa en Colombia, pero de Colombia vamos a hablar mañana con más detalle. Lo que quiero es que tengamos en mente que la radicalización de ciertos sectores conservadores de los Estados Unidos que comienzan a tomar posición contra nosotros, contra el mundo en general, pero contra nosotros en particular, tenemos que enfrentar el asunto. 2, decir que China controla este país, el canal de Panamá, es una locura. El canal de Panamá está bajo el control de la República de Panamá. Y hay empresas norteamericanas trabajando aquí, hay empresas chinas. Claro, debemos estar cuidadosos de nuestra relación con la República Popular China, de nuestra relación, porque una parte importante de los problemas que tiene China, como por ejemplo la producción ilegal de fentanilo, para darle un ejemplo, o de cigarrillos ilegales, ¿viene de dónde? China. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos, pero tenemos que tener ese cuidado, no lo podemos traspasar al público como una especie, Fernando, de negatividad absoluta. Bien, a la vuelta, Fernando, vamos a conversar de uno de los temas que va a entrar con fuerza, que es hoy reinicia la discusión del proyecto minero. Las personas o organizaciones que quieren participar tienen hasta el mediodía de hoy para inscribirse. Ya hay un reglamento y vamos a tratar de llevarle. Aquí yo tengo conmigo un documento de un conjunto de cosas que se han dicho que no son ciertas. Y yo les recomiendo que se lean el contrato. El contrato no son sus opiniones, el contrato son 62 artículos que usted tiene que aprendérselo si usted quiere participar cosas.
y conozca. A mí lo que me gusta de este debate es que vamos a poner al desnudo todas las cosas que son ciertas y las que son falsas y las cosas que necesitamos alcanzar, porque nosotros necesitamos el desarrollo de una política minera en el país. Vamos a hablar un poco sobre las elecciones, Blue Apple, que está en desarrollo, y las cosas que a usted le interesan desde una perspectiva objetiva, de manera que usted puede formar sus propias opiniones. A la vuelta, Fernando. Así es.